Pero muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco. Acompáñenme que vamos a ver cuáles son los temas más importantes desde el punto de vista periodístico que vamos a tratar en instantes nomás. Primero, muy buenas noches a la doctora Adriana Amado. ¿Cuál va a ser su tema, Adriana? Y vamos a hablar un poquito de las noticias falsas. Viste que se habla mucho de las fake news y pensamos que solo le pasa a Siria y a Trump y con los bombardeos. Y ayer circularon bastantes noticias, y por lo menos imprecisas. Imprecisas, noticias falsas, dice Adriana Amado. Y el profesor Martín Tetaz, ¿con qué nos va a deleitar hoy? Alfredo, los norteamericanos tienen un dicho que a mí me gusta muchísimo. Que dice, put your money where your mouth is, que quiere decir, pones la plata donde pones la boca. Claro. Vamos a hablar sobre el discurso de los funcionarios y lo que hacen realmente con su dinero. Interesantísimo, ¿eh? Y el licenciado Federico Andajás, un tema delicadísimo, ¿eh? Vamos a tocar un tema muy delicado, vamos a tratar de tomarlo por distintas aristas, pero tiene que ver con este desaparecido que no fue, que apareció, pero yo quiero hablar de esos temas de los que nadie quiere hablar. ¿Por qué no podemos hablar de estas cosas? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué está prohibido hablar, por ejemplo, del número de los desaparecidos? Epa, polémico, interesante como siempre. Y por supuesto, lo decía recién nuestra compañera Luciana Geuna, la gran posibilidad de tener a Oscar Martínez. Oscar, muchas gracias por estar aquí. Seguramente uno de los grandes actores argentinos de todos los tiempos, y en este tiempo y en este momento está prácticamente en la cumbre de su carrera y además es un hombre comprometido, con opinión de ciudadano, el que le interesan los temas del país. Así que vamos un poquito a conocer sus opiniones, pero también algunos aspectos de su vida y del cine. Está terminando el rodaje de una película. De todo eso vamos a hablar enseguida. Pero como siempre, déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial para que arranquemos con la mayor honestidad intelectual posible. Mire, nadie tiene la bola de cristal para saber cuánto tiempo dura la paciencia social. Es una actitud muy subjetiva, difícil de domesticar o de colocar en una planilla de Excel, por ejemplo. La paciencia de una comunidad es un cuenco que se va llenando de broncas, de frustraciones y expectativas, por supuesto no cumplidas, y que el día menos pensado se desborda el cuenco y mancha todo lo que está a su alrededor. Esta situación ya la padeció Carlos Menem. ¿Se acuerdan? Mientras la convertibilidad del 1 a 1 le fue dando resultados desde el punto de vista económico, muchos veían al presidente alto, rubio y de ojos celestes. Y los argentinos le permitían cualquier barbaridad. Jugar al básquet con los Globetrotters, volar a 200 kilómetros por hora con una Ferrari, cholulear con los Rolling Stones, ¿se acuerda? Y, por supuesto, quedarse con algunos vueltos de la corrupción. Menem parecía invencible en ese momento. Nada deterioraba su imagen. Ninguna metida de pata afectaba su relación con la sociedad. Hasta que la economía empezó a mostrar sus primeras debilidades y desembocó en una crisis. En ese preciso momento, los ciudadanos recuperaron la memoria de golpe y le empezaron a pasar juntas todas las facturas. De golpe. Menem cayó en las encuestas y entró en un tobogán incomprensible para muchos. ¿Qué había pasado? Muchas de las cosas que había hecho antes y que habían sido tomadas, entre comillas, como transgresoras y simpáticas, se transformaron en frivolidades que indignaron a gran parte de los argentinos. Aquel presidente seductor pasó a ser feo, sucio y malo. En muy poco tiempo pasó de ser un hombre astuto a ser un ladrón hecho y derecho. Los problemas económicos habían derribado la compuerta de la paciencia y la tolerancia. Por eso, humildemente creo que se equivocan los estrategas de Cambiemos. Muy sueltos de cuerpo y con cierto aire de soberbia dicen, nada de lo que está pasando nos afecta. No bajamos casi nada en las encuestas. No están mintiendo, pero se equivocan. Como todos los que llegan al poder creen que la popularidad es para siempre y la realidad indica lo contrario, todo lo contrario. Mire, un Nicolás Dujovne, evasor de 20 millones, que tiene parte de su fortuna en el exterior, un Juan José Aranguren, que se niega a repatriar los millones de dólares que atesora en el exterior. Una Aida Ayala, que al parecer favoreció a una empresa, en una licitación a una empresa vinculada al tema de los residuos. Un Luis Caputo que tiene que explicar los extraños vericuetos de empresas offshore
cuentas en guaridas fiscales y roles de testaferro disimulados. Un Jorge Triaca que maltrata a una empleada que la tiene en negro y que encima consigue incomprensiblemente un empleo en un gremio intervenido. Son botones de muestra. Tal vez no sean delitos, no son delitos, pero son grandes manchas en la bandera ética de un gobierno que puso la vara muy alta. Son dilemas nuevos en la Argentina, al revés de lo que ocurrió durante más de 12 años de kirchnerato. Aquellos funcionarios vinieron pobres desde el sur y se enriquecieron, se hicieron ultramillonarios como nunca en la historia. Es el caso de Cambiemos. En el caso de Cambiemos la cuestión se da al revés. Muchos han llegado al gobierno ricos con producto del exitoso trabajo en su actividad privada y en varios de los mecanismos que utilizaron para enriquecerse, hoy están cuestionados en su transparencia, más allá, insisto, de que la justicia los califique o no como delito. El gobierno de Macri debería estudiar la época de Carlos Menem y comprender que todas esas actitudes cuestionadas por un sector de la sociedad, si la economía comienza a repetir malas noticias, se van a transformar en un tsunami que tira abajo hasta las mejores imágenes positivas. Y la verdad es que hasta ahora, la mezcla de inflación indomable y los tarifazos, la verdad, están cargando la cuenta del mal humor social. Sobre todo entre el núcleo duro de los votantes de Macri. El gobierno, yo sé, especula con la división del peronismo, con esas patéticas imágenes donde aparecen algunos de sus peores fantasmas y con el altísimo rechazo que existe hacia la figura nefasta de Cristina. Pero insisto, eso es jugar con fuego. Cristina tiene un 20% de respaldo a nivel nacional y Macri tiene un 37%. Ahora, el medio vaso lleno dice que es cierto que Macri está a un par de puntos de la posibilidad de reelección, de ganar una reelección en primera vuelta, tiene 37%. Pero también es cierto, si lo miramos con un poquito más de realismo, que si aparece un liderazgo nuevo que despierte expectativas, podría llegar a captar el 43% restante que no confía en Cristina y que en Macri confía más o menos. El gobierno debe ser más cuidadoso, más autocrítico para encontrar soluciones económicas y el presidente Macri tiene que tener más firmeza a la hora de castigar a los que, sin cometer delitos graves, deterioran la ética del gobierno con actitudes personales incomprensibles. Debe entender que lo que la sociedad le tolera históricamente al peronismo no se lo permite a Cambiemos. Le guste o no le guste, así son las cosas. Históricamente al peronismo se le permite un montón de cosas que a los gobiernos no peronistas no. Debe dar el ejemplo, Cambiemos, siempre, el ejemplo de la virtud, y eso seguramente va a potenciar el liderazgo de Macri. Mirar para otro lado es el peor de los remedios. Yo sé que Nicolás Dujovne no es Cristóbal López. El zar del juego, entre otros delitos graves, se apropió de 8.000 millones de pesos nuestros, que hoy ya superan los 17.000 millones, y que ese robo lo quieren disfrazar de evasión impositiva. Fue un modus operandi en todas las empresas de Cristóbal, que devolvió esos favores con coimas disfrazadas. Esto de Cristóbal, yo lo conozco y lo vivo criticando hace años, pero que el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mire, no quiero cargar las tintas sobre Dujovne, pero vale la pena recordar aquel momento. Bueno, en aquel momento el ministro Nicolás Dujovne junto a Alberto Abad planteaba que la gente, la sociedad, había comprendido la necesidad de traer sus fondos a propósito del blanqueo y que había recuperado la confianza de los ciudadanos, que el gobierno había recuperado la confianza de los ciudadanos y que los argentinos habían vuelto a confiar porque habían traído ese dinero. Eso decía en aquella conferencia de prensa el ministro Dujovne, que había cometido el delito de evadir 20 millones de pesos y que el blanqueo que hizo este gobierno funcionó como una suerte de amnistía que lo libera de tener que dar explicaciones ante la justicia, pero no lo libera de tener que dar explicaciones a los ciudadanos. Ahora me dicen que sí, tenemos la posibilidad de recordar aquel momento que me imagino Dujovne no lo querrá recordar nunca. Antes que nada, queremos agradecerles a todos los argentinos por la confianza
el resultado de este proceso muestra que los argentinos vuelven a confiar en el país y a pesar de pagar una penalidad han declarado activos por una cifra que nunca se había visto en la Argentina. Bueno, lo que le decía, ¿no? Los argentinos han recuperado la confianza en el país. No dice los argentinos hemos recuperado la confianza porque evidentemente él no la tiene. Digo porque él es el funcionario que tiene la responsabilidad de hacer despegar la producción y el crecimiento de este país. Y Nicolás Duhovne tiene la fortuna de 74 millones de pesos depositados en un banco en el exterior. Y para mí es inadmisible. Y Macri lo sabe, o debería saberlo. Tal vez para el presidente, para sus amigos, para el mundo en el que se mueve sea algo habitual, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos que con paciencia y tolerancia están esperando que baje la inflación, que mejore su situación personal, no es habitual este tipo de cosas. Por ahora, la mayoría de los ciudadanos tiene tolerancia, tiene paciencia y si usted me apura, hasta esperanza tienen los ciudadanos. Ahora se le están bancando como pueden, pero esa gente no tiene seguramente un solo amigo que haya evadido 20 millones de pesos o que tenga 74 millones en otro país. Mire, hasta Marcos Aguinis acaba de pedir la renuncia de Duhovne y nadie lo puede acusar de antimacrista. Yo sé que Juan José Aranguren no es Julio Devido. Yo sé, el gerente de la corrupción de Estado de Cristina está preso y casi todos los negociados sucios estuvieron bajo su responsabilidad. Fue el autor intelectual y material del asesinato de la energía en nuestro país, entre otros daños que produjo al Estado. Eso yo lo conozco y lo vivo criticando hace años. Pero que el actual titular de la cartera de energía, el encargado de dar las malas noticias de los tarifazos del ciudadano común que dinamitan el bolsillo del ciudadano común, diga que cuando tenga confianza en el país va a traer el dinero que tiene depositado afuera, me parece de una insensibilidad política que lo descalifica. Y eso que yo respeto y valoro mucho a Aranguren. Fue un directivo que llegó muy alto por su capacidad intelectual en una empresa multinacional. No tiene ninguna sospecha de corrupción Aranguren y se bancó como muy pocos empresarios el enfrentamiento con Guillermo Moreno y la locura kirchnerista. Tuvo que afrontar más de 50 juicios Aranguren. Eso lo valoro. Ahora, las dos figuras principales de Cambiemos, que no son del PRO, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, y la líder de la coalición cívica, la doctora Carrió, lo han criticado muy duramente. Encima, si quiere más información, hay una docena de altos funcionarios que tienen sus ahorros fuera del país. Yo sé que Aida Ayala no es Milagro Sala. La comandante tupaquera se robó el dinero que Cristina le mandaba para construir viviendas populares, fue patotera y maltratadora con las mujeres especialmente, y extorsiva con todos. Y como si esto fuera poco, ya se conoce que tuvo 80 viajes al exterior. Hoy está presa en la mansión que se construyó con el dinero de los más humildes de Jujuy. Eso yo ya lo conozco y lo vivo criticando hace años. Pero que la actual diputada chaqueña Aida Ayala haya direccionado la licitación de la basura a cambio de coimas que surgieron de los sobreprecios es un delito clásico que si existió debe ser castigado con todo el peso de la ley, como a los integrantes de cualquier partido político. El que es delincuente, el que comete un delito, el que recibe una coima, no importa qué camiseta partidaria tiene. Yo sé que Aida Ayala tuvo que pelear contra el gobierno de Capitanich, que tuvo que pelear contra el gobierno de Cristina, y eso la enaltece porque fue 3 veces intendente de Resistencia. Pero tiene que rendir cuentas ante la justicia. Hoy pidió la exhibición de prisión y el juez ha pedido su desafuero. Y yo creo que el Congreso, que el bloque de Cambiemos le tiene que dar el desafuero tal como se hizo en su momento con Julio Devido, que rinda cuentas ante la justicia y luego veremos. Yo sé, por supuesto, que Luis Caputo no es Lázaro Báez. El amigo, cómplice, testaferro y empleado de los Kirchner batió todos los récords de enriquecimiento ilícito del que se tenga memoria. Más de 1000 vehículos, propiedades por todos lados, estancias con extensiones dignas de los mayores terratenientes, lavado de dinero, cuentas repletas de dólares sucios en Suiza y otros lugares a nombre de sus hijos. Lo definen a Lázaro, ¿no? Más corrupto imposible. Eso yo ya lo conozco y lo vivo criticando hace años.
pero que el ministro de Finanzas diga que hay una sociedad offshore a nombre de un pariente cercano suyo amerita una investigación judicial y que la Oficina Anticorrupción haya enviado un exhorto a la Agencia Federal de los Estados Unidos que supervisa los mercados financieros. Hay que despejar todas las dudas. Todo tiene que estar más claro que el agua y por ahora no es así. Yo sé que Jorge Triaca no es José López. Revolear 9 millones de dólares en un convento a la madrugada con una ametralladora al lado hizo que López fuera abandonado hasta por sus propios viejos compañeros del kirchnerismo. Fue operador del cártel del saqueo al Estado que lideraron Cristina y don Julio en la obra pública. Un delincuente que robó a los que robaron. Eso yo ya lo conozco y lo vivo criticando hace años. Pero que el ministro de Trabajo, nada menos, haya tenido una histórica empleada en negro, que la haya maltratado, es indefendible. Y que por arte de magia haya aparecido esa señora cobrando un sueldo en la intervención del gremio del Caballo Suárez, no tiene perdón de Dios, aunque parece que sí tiene perdón de Mauricio Macri y de su equipo, según él el mejor de los últimos 50 años, aunque eso creo que también está en duda. Hoy se conoció el caso de Raúl Alejandro Ramos, el primer secretario de Estado del gobierno de Macri, procesado por proteger a Pharmacity desde su puesto en el Ministerio de Salud. La justicia sospecha que abusó de su autoridad y ante la misma situación demoró las sanciones a la empresa que fundó el vicejefe de gabinete Mario Quintana y sin embargo castigó a las farmacias que son su competencia. Y finalmente, por supuesto que sé que Mauricio Macri no es Cristina. Ella y su asociación ilícita fueron la persona que más daño le produjo a la Argentina, en lo moral, en lo económico, en lo cultural y en lo político. No hay una dirigente más corrupta y autoritaria que Cristina. Eso yo ya lo conozco y lo vengo criticando hace años. Pero el presidente de la Nación pidió que los periodistas le digan la verdad. Y él prometió decir la verdad. Y la verdad es que mucha gente está haciendo un esfuerzo descomunal para atravesar este desierto económico porque cree en su promesa de que vamos hacia la tierra prometida, que es bajar la pobreza, bajar la inflación y aumentar el trabajo y la producción y el crecimiento. Esa gente que aprieta los dientes, que se ajusta el cinturón todos los días y que se banca a defender al gobierno en todas las discusiones, esa gente merece tener un gobierno impecable, sin una sola mancha en su ética y un presidente al que no le tiemble la mano a la hora de repartir premios y castigos. Y no vengan con ese verso de que estos grandes empresarios se están sacrificando por nosotros. Acá y en la China, los únicos que se sacrifican son los que más sufren y los que menos ganan. Y si algún ministro piensa que nos está haciendo un favor a los argentinos, que sepa que ser ministro de la patria es un honor y que si no le gusta, nos haga el favor de volverse a su casa o de volverse a su empresa. Hay varios ejemplos que el gobierno puede tomar del propio gobierno de Cambiemos. Ejemplos femeninos. Hablo de María Eugenia Vidal, de Elisa Carrió, de Graciela Ocaña. Se puede hacer política, ella lo demuestra, se puede hacer política con honradez, no hace falta venir siempre de la actividad privada y además se puede ser eficiente. En Cambiemos puede faltar tiempo para generar las reformas, pueden faltar dirigentes capacitados, pero lo que no puede faltar es la ética. La paciencia y la tolerancia tienen un límite y cuando ese límite se supera, ya es demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. Bueno, calentita la pantalla, Oscar. Bueno, primero, muy buenas noches nuevamente y gracias por venir, Oscar. Gracias a vos. No vayas a creer que te voy a hacer hablar de todos estos temas, sino simplemente al principio, porque ya te dije que después vamos a charlar un poquito de cine y de la vida. Pero, ¿qué opinión tenés sobre esto? Sos alguien que seguís muy de cerca toda la actualidad, la situación política. Contame un poquito tu opinión. Me preocupa como te preocupa a vos. Yo tengo esperanzas en este gobierno. Adhiero al rumbo que este gobierno le ha dado a su administración y a muchas de las cosas que se están haciendo. Pero coincido con vos en que la sociedad reclama de este gobierno, y me parece muy bien que así sea, una pureza ética que venimos necesitando quizás más que
o tanto como el resurgimiento económico, el desarrollo de las obras públicas y el combate contra la inflación, porque venimos de muchísimos años, no solamente de la última administración kirchnerista, venimos de 7 décadas de, para mi gusto, el populismo ha hegemonizado como idea política la política argentina. Claro, como cultura política. Como ¿no? cultura sí, política. Entonces, venimos de hacer creer a buena parte del pueblo argentino que el Estado es una suerte de deidad, ¿no? De divinidad que está obligado a proveernos de todo. Porque ese es el discurso populista, demagógico, que ya sabemos dónde nos dejó. Como vos decías recién, se enriquecieron ellos y fabricaron más pobres y destruyeron la educación porque la ignorancia y la miseria son funcionales al populismo. Entonces yo tengo mucha esperanza en que esta vez, incluso me esperanza ver que, si bien es cierto, como vos decís, que empieza a haber cierto malestar comprensible, porque se esperó que la inflación no fuera esta, porque se esperaron resultados que no vinieron. También es cierto que la gente está bancando de un modo que me sorprende, por lo menos hasta ahora. Y creo que ese es el capital político más importante que tiene cualquier gobierno, y este en especial, al que le tocó un país en llamas, ¿no? Entonces, con su mayor capital, el mayor capital del presidente Macri es la confianza y la esperanza que tenemos, por lo menos la mayoría de los argentinos, o una buena parte de los argentinos, en que el rumbo es el correcto, y en su liderazgo, ¿no? Digamos, por lo menos mientras sea presidente. Y estas cosas, claro, sí, atentan. También hay que aclarar, creo que lo dijiste, pero vale la pena, que tener dinero en el extranjero no es un delito. Coincido con vos en que gente que está al frente del Ministerio de Economía, hablando de lo importante de traer capitales a la Argentina, debería tener, debería tener como prioridad decir, bueno, yo voy a traer mi dinero a la Argentina. Dar el ejemplo, ¿no? Claro, porque si ¿cómo me van a despertar a mi fe en que vamos a sanear la economía argentina, en que vamos a salir de esta economía destruida durante, como dije, 70 años, si los que están conduciendo el barco no tienen confianza? Y además lo dicen. Yo la voy a traer cuando... Bueno, entonces estamos en el horno, ¿no? O sea, creo que es muy difícil la partida como para que se puedan permitir estos lujos. Sos muy atento a todo lo que pasa en la Argentina y desde muy joven. ¿Coincidís que culturalmente gran parte de la sociedad le perdona, entre comillas, al peronismo, cosa que a los gobiernos no peronistas no le perdona? ¿Hay como una vara distinta para medir el peronismo? Mientras el peronismo hegemonizó la política, independientemente de estar o no en el poder, la política argentina durante 70 años, sí, es verdad. Es como que forma parte del folclore. Claro, está incluido en el ADN. Todos sabemos que tenemos sindicalistas multimillonarios. Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, ahora, yo es la primera vez que veo que, si bien las cosas van despacio y muy moderadamente, y hay que contar con una justicia que para ciertas cosas es muy rápida y para otras es muy lenta. Bueno, vimos recién, antes de tu programa, vimos un urgente de TN. Exactamente. Bueno, digamos, hay gente que empieza a tener ciertos problemas y que todos sabemos... no lo digo en este caso específico porque no es el único, ¿no? Digo, que hay sindicalistas archimillonarios. Sin duda. Y sabemos que no tienen cómo justificar su patrimonio, que han robado la plata, ¿no? Entonces, es la primera vez que, por ejemplo, esa gente está un poco preocupada porque empiezan a soplar, no te digo otros vientos, pero otras brisas. Pueden llegar a, que pueden llegar a perjudicarlo. Oscar, no te vayas, ¿eh? Sí. Tenemos mucho que hablar de cine, de tu historia. No. Vamos a tomar un vinito. Hoy es el día del Malbec, así que vamos a tomar... vamos a tomar un vinito delicioso. Está bueno. Delicioso. Bueno, ahora sí vamos a esperar, por supuesto, las críticas constructivas o destructivas, pero críticas al fin de mis compañeros de trabajo, ¿eh? Bueno, nuevamente buenas noches a los tres. Arrancamos
arrancamos esta vez no por Adriana como corresponde, sino por Martín, porque obviamente lo que acabo de decir está muy ligado a tu propia actividad cotidiana, Martín. Sí, contame Alfredo, lo que opinás, con toda franqueza del mundo, pegue, critique, apoye, lo que usted quiera. Algún matiz y algún aporte, ¿no? ¿Cómo no? En líneas generales, por supuesto, comparto mucho, creo que es lograste captar lo que es la sensación térmica de buena parte de la ciudadanía. Me impresionó mucho una columna del economista Juan José Cruces esta semana en La Nación, donde hace un análisis que me parece que aporta algunos matices a este debate sobre qué tienen que hacer los funcionarios con su dinero. Mira, te doy un dato para que tengas una idea. Vos sabés que los noruegos, en vez de hacer lo que hicimos nosotros con toda la plata que generó la soja, $600, el boom económico que hubo durante la década pasada, en vez de tirar la manteca al techo, lo que hicieron los noruegos fue formar un fondo de estabilización. Invirtieron todo ese dinero y tienen hoy un fondo de 990.000 millones de dólares, prácticamente $1 billón, prácticamente $1 billón Impresionante. En inversiones. ¿Sabes dónde tienen todas las inversiones? Afuera del país. La tienen afuera del país. ¿Por qué tienen las inversiones afuera del país? Porque en finanzas hay un concepto clave que es el que tiene que tener todo el mundo a la hora de decidir qué hacer con su dinero, que es la idea de la diversificación. Claro. En criollo, no poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente, no lo podías haber dicho mejor, Alfredo. Claro, por supuesto, estamos hablando le estamos hablando al 20% de los argentinos que tiene alguna capacidad de ahorro. Porque el 80% de la gente que nos está mirando dice, pará, yo apenas llego a fin de mes, ninguna chance de ahorrar nada, pero al otro 20% de los argentinos que tiene capacidad de ahorro, lo mejor que pueden hacer es tener su dinero diversificado. Y una parte de la diversificación es tener una parte del dinero afuera. Ahora, en el caso de los funcionarios, claro, diversificado sí, Alfredo, pero dentro del sistema. Es decir, declarado, pagando impuestos dentro del sistema. Fíjate cuando hizo el blanqueo, vos mencionabas el caso del blanqueo, cuando el gobierno hizo el blanqueo, lo hizo con incentivos para que se declarara el dinero, para que pagaran impuestos por ese dinero, pero para que no lo trajeran. Claro. Es interesante esto. No querían que el dinero entrara al país porque pensaban que si entraban muchos dólares al país, eso bajaba mucho el precio del dólar en la Argentina, generaba más inconvenientes la avalancha esa financiera que soluciones para la Argentina. Lo hicieron a propósito, que quedara el dinero afuera, pero quedara declarado. Pero declarado, pagando impuestos. Claro. Es una cosa importante. Ahora, vamos al punto central del tema de los funcionarios. Ahí hay como una de cal y una de arena en los funcionarios, ¿no? Por un lado, la verdad que contrario a lo que piensa mucha gente, uno piensa que hay menos conflicto de intereses para un funcionario que tiene el dinero en el exterior que para el que lo tiene acá. No, para el que lo tiene acá, la segunda pregunta es, ¿y dónde? ¿Dónde invirtió la plata? Bueno, ahí empieza la discusión de si arma el famoso fideicomiso ciego o arma algún fondo para que no pueda disponer sobre ese dinero, pero prácticamente todas las decisiones de un funcionario local afectan el dinero que tienen en Argentina y ninguna o prácticamente ninguna decisión tiene impacto sobre el dinero que tienen afuera. Sí, yo coincido con eso cuando el ahorro no es un ahorro importante, pero cuando vos tenés 94 millones de dólares, compraste 94 edificios de $1 millón y ya está salvado 4 generaciones, pero, 94 edificios de $1 millón. Ok, y ahí tengo un argumento. Y ahí tengo un argumento. Con razón incentivaban tanto los UBA, los créditos UBA, porque querían que haya un boom de gente demandando los edificios, porque el ministro de Economía tiene 94 edificios. Entonces quieren que los precios de ese edificio... ¿Me entendés? O sea, puesta la plata... Es muy difícil que vos pongas la plata en Argentina y que no aparezca el conflicto de intereses. Ese es un tema. Ahora, del otro lado, yo te decía una de cal y una de arena. Del otro lado, yo te empecé diciéndote cuál era el título de mi columna. Era pongan la plata donde ponen la boca. Claro. Pongan la plata donde ponen la boca. Porque, vamos, eso es una de las grandes cosas que tiene la economía. La economía te da la posibilidad de opinar con tu dinero. Y en una circunstancia en la cual vos podés apostar con tu dinero y poner la plata donde pones la boca no tiene importancia. No tiene sentido. Vino hace 15 días atrás la directora del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y se llovió en elogios. Sí. Dijo las mejores cosas del gobierno de Mauricio Macri y al otro día subió el riesgo país. Es decir, los inversores no creyeron en lo que decía. Las palabras se las lleva el viento. Queremos apuestas concretas en dinero. Y ahí el funcionario tiene una vara distinta. Ahí el funcionario, si para cualquier persona como vos o como cualquiera de los periodistas o inversores o cualquier argentino, sí es aconsejable tener una parte del dinero afuera del país y una parte adentro, para el funcionario esa vara es un poco más compleja. Para el funcionario tiene que apostar un poco más al país que el resto de la gente y tiene que apostar un poco más al país y traer más dinero del país porque es su manera
de poner la plata donde pone la boca. Porque si no, como decía Oscar Martínez recién, es imposible tomar en serio lo que están diciendo, es imposible generar confianza. No somos, y acá la gran diferencia, por eso empecé hablando de Noruega, no somos Noruega. En el caso de Noruega, nadie le preguntaría seguramente al primer ministro noruego dónde tiene su dinero, porque sería irrelevante. Porque no importaría, porque no hay dudas sobre la confianza de la economía noruega, pero hay muchas dudas sobre la confianza de la economía argentina. Hay muchas dudas sobre la inflación, hay muchas dudas sobre el dólar, hay muchas dudas, hay rumores dando vueltas y hay gente que te pregunta cosas como, por ejemplo, si puede haber alguna chance de corralito, que son disparates desde el punto de vista económico. Pero si está la duda, si está circulando el rumor, vos sabés que Alport, que es uno de los teóricos principales sobre las teorías de los rumores, decía que uno de los componentes, un rumor para ser exitoso tenía que tener 3 componentes, pero uno de los componentes más importantes del rumor es la verosimilitud. Si tiene que ser verosímil el rumor. Si el rumor está corriendo, si hay un rumor tratándose de instalar, es porque la gente, o por lo menos mucha gente, ve con cierta verosimilitud que puede existir una cosa así. Entonces, cuidemos un poco más las cosas. Y señores funcionarios, pongan el dinero donde ponen la boca. Interesantísimo. Y yo le doy una mirada política a esa, ¿no? Yo pienso, un presidente que le dice públicamente: valoro mucho su trabajo, señor Duhovne, valoro mucho su trabajo, señor Aranguren, pero traigan la plata porque ustedes tienen que dar el ejemplo. Si no lo hacen, se retiran. 10% de imagen positiva sube el presidente en un ratito porque la gente se sentiría representada y defendida. Pero ¿qué dice la doctora Amado? ¿Qué tiene de común Argentina con Kuwait, Kosovo y Benín? Ni la menor idea. Compartimos más o menos el mismo lugar del ranking de percepción de la corrupción. Entonces acá no solamente le tiene que importar a la señora, que también obviamente es importantísimo, pero nosotros estamos siendo vistos desde, no solamente desde los inversores, desde la garantía que ofrecemos de la corrupción. Y coincido con lo que decía Martín, de que el conflicto de intereses es muy complicado y sobre todo es más complicado en estos últimos años, porque vos sabés que en 2013 se modificó la ley que establecía qué datos había que declarar. Ahora solo hace falta, digamos, solo tienen que declarar el importe impositivo. Eso no permite ver la desagregación que tiene los fondos. Antes, por ejemplo... Eso menor cantidad de requisitos lo hizo Cristina, el gobierno de Cristina. Exactamente. Entonces, fíjate qué paradoja. En algún momento esas leyes se pensaron para una continuidad en el poder y ahora resulta que son el obstáculo para controlar al que es la oposición. Entonces, me parece que además de ir pensando el tema económico, también tenemos que volver a replantearnos cuáles son las exigencias que le ponemos a los funcionarios. Vos decías, es legal. Bueno, es legal y además es muy difícil de controlar. En ese contexto, vamos a seguir ahí peleando cabeza a cabeza con Benín. Con Benín. Señora Andajasi, licenciado. Vos sabés, Alfredo, que por ejemplo los jueces no pueden jugar al póker. A pesar de que algún juez justificó alguna fotografía con billetes, ¿no? Era tremendo. Con una partida de póker. Bueno, esa foto de ese juez es más ofensiva que si ese dinero hubiese sido mal habido. Esa foto de un juez abrazado a 2 timberos mostrando un fajo de guita... No, hay timberos sobre los que tiene que decidir y hacer justicia, impartir justicia. Pero ¿sabes por qué? Porque los jueces, además de ser honestos, cosa que tenemos varias dudas sobre esto. Sobre varios. Tienen que parecerlo. ¿Por qué? Porque los funcionarios y sobre todo los jueces constituyen un ejemplo para una sociedad. Vos decías en tu informe, efectivamente, que aquel que está a cargo de los destinos de la economía no trajo el dinero al país. Que yo entiendo tus razones, pero me parece que hay un imperativo ético de no solamente ser honesto, sino también de parecerlo. Este gobierno cuenta con un gran capital. ¿Y sabes cuál es? Que me parece que por primera vez en muchos años está yendo en contra de algo que le hizo mucho daño a este país, que son los personalismos. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un presidente que no da cadenas nacionales, que no se presenta, digo, con toda esta parafernalia, como veíamos a Menem con los Rolling Stones, como veíamos a Cristina en sus cadenas infinitas. Me parece que efectivamente hay una intención de este gobierno de poner en duda ese concepto de personalismo. ¿Eso que genera? Que la sociedad
no vea con fanatismo a este gobierno. Puede tener muchos simpatizantes, puede tener muchos votantes. Eso lo es como positivo. Exactamente, lo veo como una muy apuesta positivo. democrática, más democrática y más horizontal. Es construir a futuro. Claro. ¿Alguien sabe? Vos hablabas de Noruega, o hablabas de... Sí. ¿Alguien sabe quién es el presidente o el primer ministro de Noruega? No lo sabemos, pero va muy bien. Entonces, me parece que no es un activo el personalismo, al contrario. Porque además eso también genera una construcción en contra de la demagogia, en contra del populismo. Claro. Pero eso tiene su contrapartida, y es que los funcionarios tienen que mostrar un ejemplo, porque esa gente que le presta su voto, ¿no?, racionalmente a una administración y la concibe tal como es, como una administración, se lo va a sacar con mucha facilidad porque no genera fanatismo, y está muy bien que eso no suceda. Pero ojo, porque, a ver, me parece que la clase media, sobre todo, deja de estar ahí. Te diste vuelta y la clase media ya no está. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque los mismos que dicen, por ejemplo, hay que reprimir a aquellos que cortan las calles, vos vas, reprimís, tenés un par de muertos, esa misma gente te va a acusar con el dedo y te va a decir, ¿entendés? Porque hay algo que fugacidad en esos valores, con ¿no? la conciencia cívica. Entonces, que cuando uno construye conciencia cívica, tiene que estar a la altura de ese civismo. Interesantísimo, pero bueno, vamos a hablar de las noticias falsas. Vamos a hablar de lo poco que sabemos de La Matanza. ¿Viste? La Matanza es noticia, o en época de elecciones, o cuando ocurre un hecho triste como el que pasó ayer. Trágico, sí. Sin embargo, no sabemos nada de La Matanza. Muchos colegas en las noticias creo que ni siquiera sabían dónde estaban. Me pasó, yo trabajo en la Universidad de La Matanza hace varios años y tenía que saber si podía llegar o no podía llegar. Claro. En un momento apagué la radio, puse el mapa, porque me podía guiar mucho mejor sabiendo dónde iba a estar el corte que los propios colegas que estaban apostados hablando con los choferes como si fueran planificadores urbanos, porque le preguntaban cómo tendría que ponerse la seguridad. ¿Sabes cuánta gente vive en La Matanza? Son 2.200.000 personas, casi tanto que en la ciudad de Buenos Aires, pero en el doble de territorio. Tiene 370 kilómetros. Es el quinto territorio en población. Y tenemos casi un 5% de la población argentina en lo que es el 0,011% del territorio. Territorio, claro. Esa cantidad de esa dimensión también hace que las cifras no sean comparables. Entonces se escandalizan de la delincuencia de La Matanza. ¿Sabes que ni siquiera es el municipio con más muertes? Con más muertes. En los alrededores, Merlo, Moreno, General Rodríguez, tienen el doble de delincuencia que en La Matanza. Pero vamos al hecho. ¿Dónde ocurrió este hecho? En Virrey del Pino. ¿Sabes qué es Virrey del Pino? Virrey del Pino es casi el 30% de La Matanza. Tiene 100 kilómetros cuadrados. Viven 90.000 personas. Y tiene entre Virrey del Pino, González Catán y 20 de junio, 4 comisarías. Si además, hoy la escuchaba a la intendente en lo que dicen que es una conferencia de prensa, yo no escuché preguntas de los colegas, así que creo que fue un discurso de ella en donde pedía el pase de la policía. Si uno compara la ciudad de Buenos Aires a nivel presupuesto con La Matanza, el presupuesto que tiene un ciudadano de Buenos Aires, cada uno de los ciudadanos, es 60.000 pesos por año para todos sus gastos de infraestructura, salud. ¿Sabes qué presupuesto tiene el ciudadano de La Matanza por año? 2.400 pesos. Impresionante el número, ¿eh? Si además a eso le sacás la mitad, que es lo que se gasta en sueldos, cada habitante de La Matanza dispone de 1.200 pesos. O sea que el problema de La Matanza no es la seguridad, es la viabilidad. Y pasan estas cosas y no nos ponemos a discutir cuál es la viabilidad de este tipo de estructuras de un municipio, que vos te tomás el colectivo, de nuevo, poné en el mapa la aplicación que me ayudaba a llegar, poné desde la General Paz hasta Virrey del Pino, son 40 kilómetros. No vas a conseguir llegar en menos de 2 horas 40.
Impresionante, impresionante. Federico, tenés un tema delicadísimo que queremos escuchar atentamente, esto del desaparecido que no fue, todo este caso tan confuso, ¿no? Mira, yo voy a hablar como psicoanalista. Vos sabés que aquello que se niega, aquello que se reprime, aquello de lo cual nada se quiere saber, aquello que se silencia, vuelve como un síntoma. Vuelve, queda alarvado y en algún momento eso vuelve. Cuando hay un síntoma, ¿qué hay? Hay una patología, hay una enfermedad. Esto que pasa con las personas, que pasa con cada uno de nosotros, también sucede con las sociedades. ¿Por qué? Porque las sociedades están constituidas por personas. Entonces no funcionan muy distinto las sociedades a las personas. A ver, nosotros pudimos ver en tiempo real cómo se construía un desaparecido. El caso Maldonado nos enseñó a comprender y a entender cómo se construyó un desaparecido. Lo pudimos ver de punta a punta. Testigos falsos, operaciones de prensa, movilizaciones, teorías conspirativas, organismos de derechos humanos sumamente parciales que amañaron las cosas. Lo vimos en tiempo real. Yo me preguntaba, Alfredo, hace un tiempo cuando hablé del caso Maldonado, ¿cuántos Maldonados había hacia atrás? Es decir, ¿cuántos desaparecidos inventados había? Uno dice esto, inmediatamente te acusan de negacionista, te acusan de fascista, te acusan de pensar como Videla. Ahora vamos a poner las cosas sobre su lugar. ¿Por qué de esto no se puede hablar? ¿Por qué tenemos esta patología? ¿Por qué esta cosa tan sintomática de que nos está, por algún mandato que yo ignoro de dónde surge, nos está prohibido hablar del tema del número de los desaparecidos? Bueno, a ver, Claudia Andrade, nuestro colega de Clarín, informó efectivamente la aparición de alguien que se tenía como desaparecido, cuyo nombre es Antonio Manuel Gentile, científico del Instituto Balseiro. Hay 4 científicos que se dan por desaparecidos, uno de ellos era Antonio Gentile. Y resultó ser que nos enteramos ahora que Gentile tiene 85 años, que vive en los Estados Unidos con su familia. Se dijo en un momento que tenía una hermana desaparecida. Esto también es falso. También es falso, no tiene ninguna hermana desaparecida. Dijo ahora Graciela Fernández Meijides, que creo que es una de las personas que tiene una mirada más lúcida y más autorizada para hablar sobre este tema, que él no figuraba en la lista de la CONADEP. Ahora, yo quiero tomar textual estas palabras de Graciela Fernández Meijides porque nos va a ayudar a entender cómo se formó este relato en torno del número de desaparecidos. Dice Fernández Meijides: los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos, entonces no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde me contó allí que pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando. Bueno, pues es que el informe de la CONADEP de 1984, que todos recordamos, presidido por Ernesto Sábato, dio una cifra muy precisa, que fue muy investigada, que es de 8.961 víctimas entre desaparecidos y asesinados, víctimas del terrorismo de Estado, que se inició efectivamente con la dictadura del 76. Bueno, en 2011, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro constató la desaparición forzosa de Antonio Gentile. Constató la desaparición forzosa, bien. Y conformó un legajo para incluirlo en el listado oficial de desaparecidos. Se hicieron actos en homenaje de Gentile. Yo recuerdo perfectamente la cara de Gentile, la tengo presente por haberla visto en los actos, de fondo, la bandera, la placa, el pañuelo con el nombre de Gentile. Y desde 2012 está la placa conmemorativa en el Instituto Balseiro. Bueno, en 2016 Estela Carlotto le rindió un homenaje. Ahora bien, ¿qué pasa, insisto en este punto, que no se puede hablar del número de desaparecidos? Que es un tema crucial. ¿Por qué? ¿Por qué se da como número simbólico 30.000? ¿Y por qué deberíamos tener un número simbólico cuando eso se puede contabilizar, se puede saber cuántos fueron, quiénes fueron? Todos tenemos una historia, tenemos un documento, tenemos testimonios que dejamos en nuestra vida.
¿por qué borrarlos de un plumazo? Digo, me parece injusto para con la memoria de los desaparecidos en primera instancia. Esto que te decía, ¿no? Hay una patología en la Argentina que se silencia, se reprime, y esto surge de esta manera brutal, con desaparecidos que de repente aparecen. Y vos sabés que este no es el primer caso. Y hay un caso que yo te diría que es acaso mucho más grave que este, del cual no se dijo nada, se habló muy poco, y es muy grave. Escuchá con atención porque es un caso realmente muy, muy tremendo, que es el caso de Albina González, de Santiago del Estero. Ella se la dio por desaparecida durante mucho tiempo. De hecho, creo que el esposo de él el esposo de ella estaba desaparecido. Y resulta ser... Efectivamente había sido tomada en un operativo. Sí, fue torturada. A raíz de esas torturas tuvo una hija con una discapacidad, con una sordera, una cosa bestial. Ella además, una persona muy humilde, que no tenía ninguna militancia política, analfabeta, por otra parte, pero... se la dio por desaparecida y la verdad que siempre estuvo viviendo en el mismo lugar, ahí en Santiago del Estero. Cuando se supo esta noticia, yo la verdad es que no vi ninguna celebración por parte de madres, abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos, pues digo, es una buena noticia, como es una buena noticia la de que haya aparecido Gentile. Sí, que una persona esté viva. Claro. ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos no dijeron una sola palabra al respecto? Ni una sola palabra al respecto, digo, aunque sea para celebrar este hecho. Hace pocos días, una actriz, no vale la pena mencionarla, Esmeralda Mitre, bueno, habló del tema de los desaparecidos y tangencialmente tocó el tema del Holocausto. Dijo cosas tremendas, cosas que de verdad son aberrantes, pero además cosas que no son ciertas. 6 millones no es un número simbólico. Es más, no es un número fijo. Vos sabés que Yad Vashem, que es una institución que tiene por función contar la cantidad de víctimas del nazismo, contar la cantidad de muertos, contar la cantidad, pero además en todo el mundo. Es un trabajo fantástico. Y, por ejemplo, sabemos que no fueron solo 6 millones de judíos, no, hay 18.702.000, no es un número redondo, es un número muy preciso. Pero además le devolvió la identidad, por ejemplo, al 80% de las víctimas del nazismo en Hungría. Al 80%, ¿qué quiere decir devolverles la identidad? Sabemos quiénes fueron, sabemos cómo se llamaban, sabemos qué hacían, podemos rendirle homenaje a su memoria. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Qué pasa que no se puede hablar en este país? ¿Qué pasa que no se puede ir con la verdad? ¿Qué pasa que no se puede investigar la verdad? De modo que, Alfredo, yo creo que no está mal preguntarnos cuántos son los muertos, cuántos son los desaparecidos y, ¿sabes qué? ¿A cuántos estamos buscando? ¿A cuántos estamos buscando? Entonces, yo creo que deberíamos seguir el ejemplo del Instituto Yad Vashem. Y conocer la verdad, Sí, la verdad también digo porque hoy lo comentábamos en la radio y había algunas personas que se aprovechaban de esta situación de la aparición de una persona que se tenía por desaparecida para tratarla de quitar entidad a lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. No hubo una tragedia más importante que el terrorismo de Estado encabezado por Videla y sus cómplices, desaparecidos, campos de concentración, torturados. Realmente vivimos un terrorismo de Estado en la Argentina durísimo con una cantidad de desaparecidos tremenda. No importa si eran 2, 200, 8.000 o 30.000. Lo importante sí, a mí me parece, que es conocer cada uno de ellos porque eso habla de la memoria y de recuperar su identidad. Pero, ¿qué dice usted, Adriana? Bueno, estábamos hablando de las noticias falsas y yo estaba planteando también nuestra imposibilidad de conocer con cierta precisión algo que es apenas que está acá, apenas cruzando la General Paz. Entonces, me parece que tiene que ver, más allá de que ese tema es un tema muy delicado, muy problema. Digo, también tenemos mucha dificultad de contar los vivos, de saber qué nos pasa, de saber qué asistencia tienen esta gente que de pronto
ante un hecho dramático, volvemos a compadecernos, volvemos a usarlos para que nos den testimonio de la dureza de su vida. Esa gente vive así todos los días. Entonces creo que tenemos que pensar también por qué nos cuesta, y de hecho hasta se relaciona con lo que decía, con lo que planteábamos con lo de Martín. Digo, tampoco queremos conocer, no podemos conocer con precisión el patrimonio de quienes nos gobiernan. O sea, ahí hay un momento en donde parece que, bueno, dejémoslo así y ese masomenismo. Martín, ¿vos qué decís de este tema? Tengo sensaciones contrapuestas. Por un lado, por supuesto, celebro la cuestión de la verdad. La verdad es parte de la justicia también y de la memoria, y no se pueden concebir de manera separada. Pero al mismo tiempo me parece que es voy a ser duro con la palabra, no es personal, por supuesto, con Fede, al quien le tengo mucho aprecio. Me parece estúpido el debate sobre la cantidad. Tanto el que discute dice, no fueron 30.000, como los del otro lado dicen, sí, fueron 30.000, digamos. Poner un número, ponerse a discutir si es un número, corre el eje de la cuestión no simbólica, de la cuestión del fenómeno cualitativamente. Fue un genocidio en Argentina, una aberración. Y esa cualitativamente, ese colectivo, de tragedia como colectivo, no cambia si son 29.000, 28.000, 7.000, 4.500. Sí. No, pues, discutirlo a mí probablemente sea así. Seguramente los mismos organismos han reconocido muchas veces que sí, que fue el número ese que se eligió de manera simbólica. Pero no importa, no tiene sentido ni plantear que fueron menos, ni plantear tampoco que fueron efectivamente 30.000. Estoy viendo a Oscar Martínez, que obviamente no estaba previsto, por eso le aviso hasta el director y al propio Oscar. La idea es que charláramos un poquito más, pero como Oscar ha estado tan cerca de todo esto, ha estado tan defensor de la libertad, tan fuerte en el tema de la defensa de lo que fue la democracia, de la condena a los desaparecidos, a la dictadura militar, que me parecía interesante, Oscar, no quiero sorprenderte, y si no tenés ganas me lo decís, pero bueno, vos estás viendo ahí este debate que obviamente genera polémica en las redes sociales en forma tremenda. ¿Cuál es tu mirada de esto? Coincido con lo que decía recién Martín, digamos. Me parece que la cantidad exacta no es lo que importa. No es lo que importa. Es la mayor tragedia de la historia argentina. Es algo que enloda al país internacionalmente. Es algo dolorosísimo y creo que va a ser difícil establecer con precisión la cantidad, pero que 1.000, 2.000, 8.000 más, 5.000 menos, no hace a la cuestión. Lo importante es tener claro que aquí hubo un genocidio, que hubo un terrorismo de Estado, sí, y por supuesto... Bueno, interesante todas las opiniones. No estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo. Quiero decir, así como en un país se cuentan los habitantes, así como en la familia sabemos quién murió, quién no murió. Digo, hagamos de cuenta que somos una familia. No es lo mismo que la tía esté viva, que esté muerta, que esté desaparecida, que no sepamos. No es lo mismo, no es lo mismo. Digo, ¿por qué la CONADEP contó escrupulosamente? Yo en esto, la verdad es que sigo fervorosamente el criterio de Graciela Fernández Meijide, que se la insultó, se la denigró. Y creo que no hay nadie más autorizado que ella para... Entonces, no me parece una discusión vana, no me parece una discusión estúpida, me parece una discusión central, e insisto, en la medida en que sigamos diciendo son 30.000 de manera maníaca, de manera patológica, esto va a seguir surgiendo como un síntoma, como una enfermedad, una y otra vez. Y cada vez que aparezca un caso como esto, vamos a decir, ¿vamos a seguir mintiendo? Vamos a seguir mintiendo. Digo, ¿estamos dispuestos a seguir mintiéndonos? No es un tema menor ni secundario. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. Bueno, polémico, interesante, todas las voces, todas, de eso se trata, de escuchar la opinión de todos, de tomar información, de sacar propias conclusiones, pero yo le prometí tener una charla mano a mano con Oscar Martínez, hablar un poquitito de cine, hablar un poquitito de su vida, disfrutar de un actor de semejante nivel que ha tenido, nos ha tenido la deferencia de venir al programa. Enseguidita nomás con Oscar nos vamos a tomar un vinito y vamos a hablar de cosas de la vida, del cine, del arte. Ya venimos. Le doy mi palabra.
tenido la gran posibilidad de tomarnos un vinito hoy, que es el día del Malbec. El día del Malbec nos vamos a tomar un Vicentín Coloso. Muchas gracias a la familia Vicentín por confiar en este programa. Dicen que es una verdadera exquisitez, Oscar, así que vamos a... Ya te digo, Alfredo. Vamos a probarlo, a probarlo realmente. No sé si usted tiene experiencia en tomar. Huele muy bien. Huele muy bien, ¿no? Por la vida, ¿eh? Por favor. Por la vida, Oscar. Y muchas gracias por haber venido. Y hablando, gracias a vos, Alfredo. Hablando de vida, quería arrancar, estoy haciendo esto como algo más rutinario, arrancar siempre esta charla con lo que es fundacional de todos nosotros, que es nuestros padres, ¿no? Vamos a ver la primera fotografía, que es allí Oscar Martínez con sus viejos. Esta foto, ¿te acordás dónde fue tomada? Una foto que no favorece a mi madre, pobre, pero esta foto, si no me equivoco, fue el día que papá cumplía 80. 80 años. Me parece. ¿Y los Martínez qué hacían? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué se dedicaba tu viejo? ¿Tu vieja laburaba? ¿Cómo era la familia Martínez? Mi vieja laburaba mucho en la casa. Muchísimo. Claro. ¿No? Y mi padre trabajó de varias cosas, terminó siendo productor independiente de gráfica. Pero fue un buscavida, mi viejo, ¿no? Un inconformista, un buscavida, muy autónomo, muy individualista, quizás. En eso me le parezco, para bien y para mal. Me acuerdo de una anécdota de mi viejo. Él trabajaba cuando yo era muy chiquito, en una casa que vendía y arreglaba máquinas de escribir. Todavía se usaban las máquinas. La máquina de escribir, la historia, ¿no? Máquina, exactamente. Y entonces me acuerdo que en una semana, él vino una noche, vino un día contento, porque lo habían nombrado gerente de esa empresa. Y a los pocos días renunció. No. Bueno, así me la contó, salvo que fuera como Willy Loman en La muerte de un viajante, que puede ser. Puede ser. Entonces yo me acuerdo que era chiquito y dije, ¿pero por qué renunciaste? Si te nombraron hace pocos días gerente y estabas contento. Me dijo, porque ya más arriba no puedo llegar. Más arriba no puedo llegar, ¿no? Impresionante. Entonces eso lo pinta un poquito a mi viejo de cuerpo entero, ¿no? Esa es una foto de ellos dos, ya grandes. Mi hijo falleció en el 2001 y mi madre en el 2008. Es tremendo. Y cuando pensás en él, cuando pensás en tu hijo, ¿cómo se llamaba tu hijo? Ricardo Mariano se llamaba papá. Ricardo Mariano. Y cuando pienso en él, pienso que era una buena persona. Y esto de individualismo que dijiste, que vos sos un tipo... Y yo me dedico a una actividad que, si bien es colectiva, tiene mucho también de individualismo, claro, ¿no? Y, claro. Sí, él era autónomo, fue trabajador autónomo, qué sé yo, toda su vida, ¿no? Vamos a ver, Oscar, vamos a compartir con vos y con nuestros televidentes un video. Yo pienso, pero tal vez estoy totalmente equivocado, que es el momento cumbre seguramente de tu carrera. Es esto del ciudadano ilustre. Vamos a compartir por lo menos un pequeño fragmento para que Oscar pueda opinar sobre esto. Bueno, ahí está el famoso discurso. ¿Es el ciudadano ilustre el momento más importante de tu carrera profesional? Ciudadano Ilustre es un gran guión, una película maravillosa de Gastón Duprat y Mariano Con. El guión es de Andrés Duprat, claro, hoy director del Museo Nacional de Bellas Artes. Mirá vos. Que sin duda significa un punto de inflexión en mi carrera, digamos, sin duda. Pero, digamos, una película que tuvo mucho éxito de taquilla, pero además mucho éxito internacional, se vendió a todo el mundo, ganó premios en todas partes. Yo tuve la inmensa fortuna de ganar en Venecia. Es un regalo de la vida increíble que jamás esperé. Hace poco leí una nota de un común amigo de Ramón, de Palito, sí, que el título decía... logré más de lo que me había atrevido a soñar. Más de lo que había atrevido a soñar. Y yo sentí eso con el premio en Venecia, ¿no? Bueno, lo ganaron personajes extraordinarios, qué sé yo, Marcello Mastroianni, Jack Lemmon, Burt Lancaster, sí, actores míticos, ¿no?
Leí que te llamó hasta el propio sacristán para decirte, es muy amigo, Pepe es muy amigo, sí. Y en general, vos sabés que yo estaba filmando en Madrid en ese momento, haciendo la versión de Toc Toc en cine, y todos mis colegas, todos me decían, o sea, porque yo fui al festival estando filmando y volví al fin de semana siguiente ya a recibir el premio. También estaba filmando, o sea, cuando volví todos me decían lo mismo, ¿no? El único actor español que tiene el premio es Javier Bardem. Javier Bardem, claro. O sea, el primer latinoamericano y el segundo en habla hispana. En habla hispana fuiste ganando. Sí. Qué impresionante. No sé si estoy confundido de premio, pero vos alguna vez me contaste, tampoco sé si en cámara o afuera, que habías llevado algo de Tato a esa premiación, ¿o fue en otro premio? Fue en otro. No fue en otro. Fue al Festival de Cannes, que en realidad me preguntaron, creo que Pablo Scholz me preguntó en Cannes, o me hizo una broma si el moño era el de Tato, o la vio a Marina en algún programa que lo dijo, o sea, algo así. Dije sí, después salió en todos lados que yo tenía el moño de... El moño que usaba Tato. Vamos a compartir otro video que yo no sé si vos lo ves frecuentemente, se ha viralizado en los últimos tiempos. Sí, últimamente lo vi muchísimo. Es extraordinario, vamos a compartirlo. Yo antes tomaba fábricas, Tato. Ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorilas, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Compañero, Tato, usted es una persona de gran memoria. A ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini. Ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales. Pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. Acá la carita. El general Perón, Tato. Lo que es impresionante es la... Pero déjelos a estos que tiene, que se quedaron en el 45. Vos sabés que, bueno, por eso se ha viralizado tanto. ¿Dónde? Es tremendo. ¿Dónde estaba? A ver. ¿Y yo? ¿Dónde? ¿El 17 de octubre? En el country. ¿Dónde quiere que esté? Pues es que, bueno, por eso se ha viralizado tanto en estos días. A mí me llegó por distintos lugares, hasta de Europa me lo mandan. Sí, hay monólogos también que se han viralizado, que tienen una actualidad, que habla muy bien de Tato, obviamente, de lo que significó. Está tan vivo, hace más de 20 años que murió, pobre Tato, joven. Y la gente lo ama y lo recuerda, y se pasan los videos y bueno, en general, ¿no? Toda la comunidad, porque, por ejemplo, el día de su cumpleaños siempre hay alguna noticia en un diario, el día de su muerte siempre hay homenajes y pasan videos de él. Yo no sé con qué otro artista ha pasado eso. Ha habido artistas enormemente populares con los que no pasa. Claro. No pasa con Sandrini, por ejemplo. Claro. Fue quien fue, ¿no? Nada claro, menos. Realmente un tipo extraordinario, un actor maravilloso. Claro, lo que me parece que a Tato lo que lo pone en un plano permanente de actualidad es lo que conserva ese texto. Lo que es triste, ¿no? Es triste que haya pasado tanto tiempo. Hay uno sobre la inflación que anda dando vueltas también. Que decir, parece escrito mañana. ¿Y cómo era hacer estos sketches y interactuar con Tato? Vos en esa época ya tenías relación con Marina, ¿no? No, hace mucho. No. Por eso me llamaba. No, yo creo que él me tenía muchísimo afecto, muchísimo aprecio. Es más, Berta, mi suegra, su esposa, la famosa Berta, que él nombraba todo el tiempo. Es más famosa que Tato, Berta. Me dijo desde el principio que Tato debe estar muy contento. Creo que nos teníamos mutuo respeto y un tipo increíble, Tato. Vos sabés que él tenía una cosa... Por ejemplo, él me llamó muchas veces. Esto se viralizó, pero muchas veces. Y él te llamaba personalmente. Él me llamaba a él a mi casa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, y yo recuerdo un día que me llamó, encima me llamó para algo maravilloso, que era una especie de homenaje que él hacía en uno de los ciclos, que era simplemente brindar con champán. Sí. ¿Te acordás? Claro. Estuvo Serrat, estuvo Piazzolla, Cuando a mí Tato me llamó para decirme que... Yo siempre, todas las veces que me llamó, lo viví como un honor. Claro. Como creo que todos los que fuimos convocados por él. Y yo le dije, pero no me llames vos. Me dijo, ¿cómo no te voy a llamar yo?
Vos sos una figura, yo te tengo que llamar yo. Y me confesó que a él, cuando lo llamaban para ciertos programas, y no lo llamaba la figura del programa, claro, o la conductora, a él no le gustaba nada, ¿no? Era un tipo increíble. Y yo lo vivía, ya te digo, siempre como un privilegio y como un lujo. Y además yo me lo cruzaba mucho en Palermo. Yo corría en esa época, ahora camino como él caminaba, porque por una hernia de disco me desaconsejaron correr, sí, pero corrí durante 38 años, ¿no? Y él caminaba ligero, siempre estaba muy en forma y con buen color, claro, de sus meses en Punta del Este. Y cuando yo estaba haciendo el último de Los Amantes Ardientes, cada vez que nos cruzábamos me decía, nene, estás ganando guita, ¿no? Cuida la guita, cuida la guita, cuida la guita. Marina dice que eso Qué lindo. Es porque ella sabía que yo iba a estar con ella. Que la cuidaras para cuando te tocara Marina. Qué bueno. Además, qué bien que lo imitaste. Él me decía así, me decía, cuida la guita, nene, cuida la guita. Impresionante el consejo. Tenemos que hacer un pequeño corte, vamos a seguir tomando un vinito y por supuesto hablando, todavía hay muchas cosas que conversar, sobre todo de la actualidad, que está terminando de rodar Oscar Martínez. Ya venimos. Bueno, vamos a seguir compartiendo con un coloso del arte, un coloso de los vinos. Oscar, contame, bueno, terminaste un rodaje de una producción argentino-hispana. Sí, una coproducción hispano-argentina. Una coproducción. Sí. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata la película? Es un libro que me llegó hace un año y pico, de un director sevillano que se llama Santi Amodeo, que me gustó muchísimo, que se llama Yo, mi mujer y mi mujer muerta, que es una especie de, a pesar que el título parece sombrío, es una película... Sí, que tiene sus momentos de emoción y todo, pero es una suerte de comedia negra casi, ¿no? Tiene momentos de humor. Es un guión muy original, me gustó muchísimo. Y estuve rodando en España, en la Costa del Sol, en Sevilla, en toda la Costa del Sol, en Marbella. Y luego vinimos a filmar aquí 3 semanas. Hicimos así que 3 semanas y media, casi 4 allí y 3 aquí. ¿Y cómo elegís un guión? ¿Cómo elegís? ¿De qué? Leí por ahí que lo sentís realmente en la panza, es una cosa intuitiva. Sí, es el primer, sobre todo la primera lectura para mí es fundamental, ¿no? Cuando un guión te agarra del cuello, vos hablabas del Ciudadano, yo leí El Ciudadano y me lo devoré, o Relatos Salvajes, son guiones que me agarraron del cuello y ahí no tengo ninguna duda. Claro, claro. Ninguna duda. Ahí estamos, bueno, no veo, yo estoy tapado. Ahí está. Ahí está, bueno, ahí están todos, toda la familia. Están todos, sí, incluso Berta. Berta, está mi nieta, está mi hija mayor. Lucas, el novio de Malena, que es la hija de Marina, que está pegada a ella, a su derecha. Mi nieto Lautaro, que está al lado de Malena. Mi hija Ana, Manuela, que es mi hija más chica, en la punta izquierda. Estamos ahí celebrando el fin de año, que lo pasamos todos juntos en un hotel muy lindo. Esos últimos 3 días del año. Qué bueno, hay una fuerte impronta familiar. Esas son mis hijas. Ah, qué linda foto. Mis 4 hijas. A mi izquierda está empezando por el extremo mi hija mayor, Virginia, Manuela, pegada a mí, Ana, pegada del otro lado, y Victoria en la punta izquierda del espectador. Una más linda que la otra. Qué belleza esta fotografía con tus 4 hijas. Ahí está Marina, que estaba firmando libros en esa librería cuyo nombre aparece, y Malena, que vive con nosotros, que tiene 18 años. 18 años tiene Malena. Es un amor, sí. Bueno, no podemos dejar de ver, tenemos que ver sí o sí las nietas, ¿no es cierto? Esa es mi hermana Élida. Sí, tu hermana. Mi hermana Élida, que se fue a vivir a tu provincia. Vive en Córdoba. Sí, se fue a vivir a Córdoba. Aguante. A Córdoba capital. Aguante Élida Martínez, entonces aguante Élida en Córdoba. También hay una foto de tu hija mayor, de Virginia, con Lautaro, que es su hijo, es probable, que es tu nieto, obviamente, ¿no? Que es tu nieto. Sí, mi nieto. Un varón, por fin, ¿viste? Un varón en la familia Martínez. Ahí está Lautarito y Virginia. Tiene poca luz esa foto, pero... Sí. Mira cómo nos mira Lautaro. ¿Pero es una foto actual esta? Es una foto actual. Sí. Ahora vamos a aprovechar un poquito para ver a Violeta, a su nieta.
Victoria. Violeta está cumpliendo años hoy. Hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo 12 años. Ahí está Violetita. Ahí está, qué lindo. Un ángel. Bueno, mi hija Victoria. Le mandamos un cumpleaños feliz. ¿Cómo no? Un beso enorme. ¿Qué clase de padre y qué clase de abuelo sos, Oscar? Yo como padre he estado mucho más presente que como abuelo. Pues soy un abuelo que labura mucho. Claro. Y porque además, bueno, la vida moderna, el otro día hice una comida en casa con casi todas, porque es difícil juntarlas a todas. Manuela no pudo venir el sábado. Y le decía yo a Virginia, si no es un fin de semana es muy difícil. Me puso imposible, porque los chicos tienen doble escolaridad, porque después hacen deporte, y yo estoy muy ocupado y no vivimos a 2 cuadras, vivimos todos en distintos barrios de la capital. Entonces se complica, ¿no? Y bueno, yo soy un tipo que, a pesar de ser abuelo, está en plena actividad. Fui un papá muy joven, pero sí, yo, digamos, he estado mucho más presente como papá que como abuelo. No porque no esté presente, digo, pero no tengo el cotidiano como tenía. Claro, como la época de paternidad. ¿Y lo que se viene, qué se viene en tu vida ahora, Oscar? ¿En qué estás pensando? Ahora se viene mucho trabajo. ¿Seguís con mucho trabajo? Sí, voy a firmar con Campanella, que creo que estuvo con vos. La de los muchachos de antes usaban arsénico, qué lindo. Además, qué elenco que va a tener eso. Sí. Es con Graciela, con Beto, con Marcos Munstock. Un lujo. Eso, que empezábamos el 14 y ayer me enteré que empezamos el 28 de mayo. Se postergó. Bueno, suele pasar. Luego filmo con Miguel Coan y luego estoy por cerrar una película que es producción española directamente, no es coproducción. En español allí mucho conocimiento. Con una dificultad adicional que por primera vez voy a tener, que no sé si me voy a animar todavía, que es hablar como si fuera español. ¡Epa! Que si hablase poco, bueno, pero como es un protagónico... bueno, es un desafío. Es un desafío enorme. Más, tremendo, sí. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Eso este año, después, bueno. En la intimidad todo el mundo dice que sos jodón, imitador, contador de cuentos. Sin embargo, tu imagen pública sos más prudente, más moderado. ¿Eso lo hace a propósito? Porque no Sí, lo que pasa es que la gente confunde seriedad con adustez. Claro. ¿No? Yo soy muy serio. Creo que la imagen pública es la de un tipo serio. Sí, serio, y profesional. No, la verdad es que no me arrepiento de eso. Claro. Como vos, doy mi palabra. Doy mi palabra. ¿No? Y me tomo muy en serio mi laburo. Eso se lo escuché una vez decir a De Niro y me sentí muy identificado, ¿no? Digamos, yo sí, soy serio en el trabajo. Me lo tomo muy en serio. Me lo tomas muy en serio. Y tan mal no me fue tomándolo en serio. Seguro. Entonces... pero en tu vida privada te permitís. Bueno, obviamente, sí, los que me conocen más de cerca, los que han trabajado conmigo, saben que tengo también la capacidad de reírme, de hacer humor, y que me gusta muchísimo. Es indispensable el humor en la vida, ¿no? Indispensable. Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Brindo nuevamente por vos, por tus favor. Éxitos, que son los éxitos de todos los argentinos. Mucha suerte. No, por favor. Gracias por haber venido. Gracias, Alfredo. Y un beso grande a tu nieta que hoy está cumpliendo años, ¿no? Cómo no, muchas gracias. Y yo, bueno, aprovecho para agradecerte ser uno de los primeros invitados a tu nuevo programa y desearte el éxito que seguramente vas a volver a tener. Muchísimas gracias. Oscar Martínez, señores, qué lujo. Ya venimos, cortito que ya venimos.